Buenos días. En este podcast vamos a ver un poco los background basics, ¿vale? Dentro de una serie de podcasts en los que querremos ver cómo crear un entorno de desarrollo compartido entre todo el equipo y que sea lo más similar posible al entorno de producción, con la intención de eliminar un poco el factor "en mi máquina funciona". Vagrant, ¿vale? Vagrant es un manejador de máquinas virtuales, integra con VMware, VirtualBox, Amazon EC2, etc. Y lo que hace es proveernos de una manera cómoda de configurar, levantar, parar, eliminar máquinas virtuales y manejar para ello un simple fichero de texto, lo cual elimina la pesadez de tener que andar moviendo imágenes de máquinas virtuales muy pesadas. Se basa en unas boxes prehechas que te puedes descargar y configurar a tu gusto. Pero bueno, demasiados detalles ya se salen del scope de esta grabación. ¿De acuerdo? Partimos de... Bueno, vamos a crear un entorno de trabajo, ¿de acuerdo? Bien, una carpeta source en la que meteremos nuestro código fuente, una carpeta environment en la que tendremos todo lo relacionado con la máquina en la que vamos a probar el código que estamos desarrollando, esa máquina virtual, ¿de acuerdo? Para inicializar una máquina, bueno, los ficheros de configuración necesarios para una máquina virtual Vagrant, ejecutaremos Vagrant init, ¿de acuerdo? Aquí le estamos pasando como parámetros Precise64 y la URL, ¿de acuerdo? Precise64, tipo de Ubuntu, una Ubuntu Precise 64 bits, y la ubicación de la imagen base sobre la que va a construir la máquina virtual, ¿de acuerdo? Lo que sería una ISO base sobre la que se construye la máquina virtual. Esto lo único que ha hecho ha sido crear un fichero Vagrant file. Como podemos ver, tiene un montón de parámetros de configuración, incluidos nombre de la máquina que vamos a crear, URL de la máquina base, de la imagen base, diferentes parámetros de configuración de la conexión de red, diferentes parámetros de configuración de los providers, que son opciones que nos da para poder configurar la máquina y dar más poder. Por ejemplo, podríamos configurarlo utilizando Puppet o Chef, como podemos ver aquí. Pero bueno, hoy nos vamos a quedar en lo base, que es cómo manejar esta máquina con Vagrant, ¿de acuerdo? En vez de utilizar un fichero tan farragoso como el que estamos viendo, tengo uno de prueba por aquí guardado. Que es el que vamos a usar. Bueno, mucho más sencillo, en el que le decimos que vamos a levantar una máquina Precise 64, la URL de la box, le damos una conexión de red privada, que es una IP que solo es visible desde nuestra propia máquina, por lo tanto esta máquina no sería visible en nuestra red local, por ejemplo, para exponerla al resto de desarrolladores o lo que fuere. Y por último le decimos que la carpeta en la que hemos creado source para dejar nuestro código fuente se tiene que montar dentro de la máquina virtual en el path /htdocs, ¿de acuerdo? Con esto y ejecutando Vagrant app, Vagrant se encargará de levantar una máquina con estas configuraciones. Esto tarda un poquito la primera vez porque tiene que cargar por primera vez la imagen, etcétera, etcétera. Y lo que nos dará será una máquina Ubuntu instalada con la paquetería base que trae un Ubuntu y no instalará nada extra, ¿de acuerdo? Por otro lado, lo que vamos a hacer va a ser una instalación mínima desde Shell con un stack lamp, ¿de acuerdo? Para ver el funcionamiento, pero porque en adelante la intención es hacer que la máquina se configure también utilizando maldita sea, pues tendré que utilizar la terminal. Bueno, tendré que editar los ficheros desde la terminal. De acuerdo, esto nos dice que la máquina ya se ha levantado, ¿de acuerdo? Así que
lo que podemos hacer es acceder a ella. Vagrant SSH, pues vamos a partir la terminal y por Vagrant SSH accederíamos por SSH a la propia máquina. Ya vemos que ahora estamos en otra máquina. Aquí vemos la IP que le hemos dado, 10.0.0.2, pero todavía vamos a hacer 10.0.0.2, no existe, ¿de acuerdo? Aquí de cara a comodidad podríamos introducir la máquina en nuestro fichero host para poder ir vía seguimos sin poder acceder. Vale, vamos a instalar el Stacklamp de la manera más cómoda que ofrece Ubuntu, que es vía taskshell. Un momento. Para... Vale, esto va a instalar Apache, PHP y MySQL. Vaya, por Dios. Update. Evidentemente ahora todo lo que estamos haciendo se está haciendo en la máquina en local. Para nosotros es cómodo porque con propósitos de prueba y demás está muy bien disponer de una máquina que simplemente borrándola desaparece todo y no dejamos ningún rastro en nuestro servidor, pero tiene el problema de que esto no es compatible con el resto del equipo de desarrollo de una manera cómoda y ágil. Ahí es donde entran los sistemas que están tan de moda ahora, tipo Chef, Puppet y compañía, que gestionan las configuraciones y que, de hecho, de cara a esta serie de vídeos es la finalidad hacia la que vamos. Pero hoy vamos a ver un proyecto base y sobre todo el intentar mostrar un poco las virtudes que tiene el trabajar con máquinas virtuales con propósitos de testing para evitar que que las máquinas se ensucien. Bueno, ya se ha instalado, nos está pidiendo usuario y contraseña de password de MySQL. Venga, un root como yo lo valgo. Vamos a que se termine de instalar el sistema base. Momentos para la publicidad, por si alguien quiere algún día sponsorizar. Gracias. De acuerdo, entonces ahora en cocotero.local ya tenemos un Apache funcionando. Estamos en la máquina virtual, como un Apache normal y corriente. Aquí está el fichero index. Bueno, siempre hay que tener el bin mola, el bin es bien, bueno, es un poco farragoso. El problema que tenemos es una instalación por defecto, esa carpeta var 3w la podemos trabajar y editar accediendo a la máquina, pero es un poco... nos ata a trabajar en consola, lo cual hay gente a la que puede gustarlo, pero también hay gente a la que no, y no solo eso, sino que los propios ficheros estarían alojados dentro de la máquina virtual, con lo cual mantener un control de versiones y demás sería un poquito mala idea, ¿de acuerdo? Aquí vemos el fichero index que y podríamos
tendríamos Cocktailworks. El problema aquí es, una vez más, que estamos trabajando desde una carpeta de la máquina virtual que vive dentro del ciclo de vida de la máquina virtual y que es un poco perdible. Por lo tanto, nos merecería la pena configurar Apache para decirle que vaya a htdocs, que es la carpeta que le hemos dicho a Vagrant que comunique entre nuestra instalación en local, o sea, desde nuestra máquina host, nuestro ordenador de trabajo, y la máquina virtual. De acuerdo, volvemos ahora, falla, no encontramos nada, pero sí estamos en nuestra carpeta environment, aquí tenemos la carpeta source, que está en, esto es nuestro ordenador, y hacemos así, con lo que ya podríamos coger y con nuestro IDE favorito o nuestro whateverus favorito podríamos conectarnos, acceder aquí y editar estos ficheros. Por ejemplo, hagamos algo muy profesional. Vale. Y así tendríamos una máquina virtual que nos permite trabajar y probar sobre un servidor Linux sin haber instalado ni Apache, ni MySQL, ni PHP en la máquina en la que trabajamos. El manejo de la máquina es sencillo. Vagrant Add para arrancarla, Vagrant Halt para pararla. Pero para liberar el espacio de disco que utiliza tendríamos que hacer Vagrant Destroy. Bueno, de acuerdo, ahora lo hemos parado, ya vemos que el servidor ya nos responde. Y Vagrant Destroy para eliminarla. Así habríamos perdido todo el trabajo hecho de esta mañana. La instalación de Apache, de LAMP, etc. Mientras que con Vagrant Alt solo lo habríamos parado y al reiniciarla seguiría estando todo en la forma correcta en la que estaba, con su Apache instalado, sus hosts redirigidos, etcétera, etcétera. Resumen. Instalamos VirtualBox, instalamos Vagrant, fichero de edición, partes importantes, configuración de la red de la máquina, configuración de una carpeta compartida en la que decimos cuál es la carpeta en el host y cuál es la carpeta en la que queremos que se monte. Configuramos el servidor y tenemos un servidor en el que podemos trabajar directamente en caliente. Para lenguajes tipo PHP y demás, muy poco. Y hasta aquí hemos llegado por hoy.